El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en el campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo explica esta parábola, como lo había hecho también con la parábola del sembrador, que escuchábamos el domingo pasado, y dice que esa semilla buena es el Hijo del Hombre, el que siembra. La buena semilla es el Hijo del Hombre, aparece como sembrador de buena semilla, que esa buena semilla que es sembrada son los que pertenecen al reino de Dios, y por lo tanto hay una cierta identidad con el Hijo de Dios, son los hijos de Dios. Por eso las dos parábolas son similares en este sentido. La parábola del sembrador, que va esparciendo la semilla y que la semilla es el mismo que se va sembrando, y en este caso, cuando se refiere a los hijos de Dios, precisamente es la participación, nuestra participación en esa condición de hijos de Dios. Por eso hay una similitud entre ambas parábolas. Los que pertenecen al reino, los hijos de Dios. Y en ese campo que es el mundo, nos dice Jesucristo, las cizañas son los que pertenecen al maligno. Si ustedes recuerdan en el libro del Génesis, cuando después de cometido el pecado original, Dios interroga al hombre y promete el Redentor, habla del linaje de la mujer, el linaje de Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente, en referencia a Jesucristo, en referencia también, por supuesto, a la Virgen María. Y por supuesto que hay un linaje de la serpiente también, que es el linaje de los que viven en contra de Dios, los que actúan bajo el influjo del demonio en este mundo. A veces es un influjo muy visible, muy evidente, muy claro, y a veces no tanto. Pero dice Jesucristo que esa cizaña son los que pertenecen al maligno. Por supuesto también que hay una referencia especial al fariseísmo, porque el fariseísmo lo que va a hacer es disimular ese mal que habita en el corazón. Por eso los que pertenecen al maligno. Hay como dos filiaciones, dos maneras de ser hijos y dos padres, o el Padre Celestial o Satanás. Esto queda muy claro también en una discusión que Jesús tiene con los fariseos. En el Evangelio de San Juan aparece, donde los fariseos le dicen a Jesucristo: nosotros somos hijos de Abraham, o sea, de un linaje santo. Y Jesús les dice que no son hijos de Abraham. Lo son por la carne, pero no por la fe, no por la manera de obrar. Y entonces no son hijos de Abraham, porque no hacen lo que hizo Abraham, que es creer en Jesucristo, ver a esa distancia de los siglos el día de Jesucristo. Y después los fariseos dicen: nosotros somos hijos de Dios, incluso. Y Jesús vuelve a negar esa posibilidad o esa realidad en ellos. No son hijos de Dios porque quieren dar muerte al Mesías. Y después de esta discusión de una gran intensidad,
les dice Jesucristo cuál es su verdadero padre, y se los dice expresamente. Dice: vuestro padre es el demonio, porque hacen lo mismo que el demonio hace, que es presentar el mal con apariencia de bien. Homicida desde el principio, mentiroso desde el principio. Pero no es la simple mentira, sino la mentira que no se nota como mentira, la mentira que parece verdad, el mal que parece bien. Y por eso esta parábola no solamente nos habla de que están los hijos de Dios que tratan de vivir esta filiación, que son esa semilla sembrada por Jesucristo, que nos hace parecidos a Él, parecidos al Padre Celestial, y que por otro lado están los que son sembrados por el maligno, por el enemigo, los enemigos de Dios. No solamente nos dice esto, sino que tal vez uno de los centros de esta parábola es la similitud aparente entre esas dos filiaciones, lo cual nos muestra cómo es la vida nuestra en este mundo, porque el mal se presenta como un bien. Y esta es la gran estrategia o uno de los puntos de partida de todas las estrategias del demonio para apartarnos de Dios. Presentarse como bueno. Presentar las pautas de conducta que lamentablemente se viven muchas veces en nuestra época como si fueran buenas. Las convicciones, las maneras de vivir, las maneras de pensar, las ideologías, en todo el amplísimo panorama que se dio siempre de una u otra manera y que hoy nos toca vivir a nosotros. Por eso la atención, la sabiduría espiritual nos ayuda a distinguir el bien y el mal. Hoy se nos dice de una u otra manera que es lo mismo el bien y el mal, que todo depende de lo que cada uno quiera decir, pensar o hacer. ¿Y por qué esto es así? Lo tenemos también claramente expresado en la palabra de Dios desde el comienzo. Cuando Satanás se presenta a Adán y Eva, no se presenta como un mal, se presenta como un bien, como un liberador. Yo los voy a liberar de ese yugo que los esclaviza a Dios, viene a decirles Satanás a nuestros primeros padres. Así que Dios les ha prohibido, lo presenta como alguien que prohíbe cosas. Así que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles, incluso una mentira, porque no era de todos los árboles. Lo tenían todos, salvo uno que marcaba el límite de la criatura. Y entonces el demonio lo plantea de esa manera. Dios como un mal, ven el bien como un mal. Dios es alguien que los oprime, que los esclaviza, que no les deja ser libres, que no les deja decidir, que coarta sus autonomías. En cambio yo, el demonio se presenta así, soy aquel que viene a liberarlos. Seréis como dioses, seréis como Él. Y lo que Él quiere es que no sean como Él, porque puede envidiar esa condición. De esta manera Satanás va procediendo. En el pecado original está muy claro, y a lo largo de toda la Biblia, cuando hay apariciones del demonio, explícitas o implícitas, siempre está esto. Recién decía el caso de los fariseos, allí también. ¿Cómo condenan los fariseos a Cristo a muerte? Apelando a lo más santo que había, que era la ley. Ha blasfemado, va en contra de Moisés. Siempre los fariseos siguen a Cristo, escuchan a Cristo constantemente, y el Evangelio nos dice para tener un motivo para acusarlo. Y los fariseos se presentan como buenos. Nosotros tenemos esta idea que es correcta, por supuesto, del fariseísmo como la peor de las perversiones, porque es la corrupción de lo más noble, que es el vínculo con Dios. Pero en Israel, la gran mayoría del pueblo de Dios, los fariseos eran sumamente apreciados, eran como los grandes directores espirituales del pueblo de Dios. Eran personas que fingían, por eso la hipocresía que Jesús denuncia, fingían ser buenos, fingían cumplir la ley, fingían amar a Dios, fingían respetar el culto, fingían saber, y entonces eran apreciados, al mismo tiempo que ellos
despreciaban profundamente a los demás. El Evangelio lo evidencia también. Incluso en palabras de los propios fariseos, nos dicen los Evangelios. Estos malditos, dicen los fariseos, lo dicen eso de los demás israelitas, que no tenían la supuesta sabiduría o conocimiento o práctica religiosa que ellos tenían. Son unos malditos. O cuando Jesucristo cura a aquel ciego que con una enorme sabiduría contradice a los fariseos, y los fariseos, ya no teniendo más argumentos, le dicen: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones a nosotros. La soberbia farisaica tarde o temprano se expresa, pero generalmente se disimulaba. De hecho, que una gran mayoría, un porcentaje muy elevado de israelitas pidiera la muerte de Cristo una semana después de haberlo recibido en Jerusalén, Domingo de Ramos. Pocos días después van a pedir la muerte, era por influjo de los fariseos. Entonces la gente pensaba, si ellos, que son los santos, que son los buenos, que son los que saben, dicen que hay que pedir la muerte de Cristo, bueno, pidamos la muerte de Cristo. Y siempre disimulando ese mal. Por eso nos muestra esta parábola, no solo que hay buenos y malos, que hay bien y mal, que hay verdad y que hay error, que hay santidad y que hay pecado, que hay buenos y malos procederes o maneras de proceder, sino este detalle, que no es un detalle, que es la aparente similitud. El mal siempre se va a presentar como bien, especialmente con esta finalidad de que no nos demos cuenta, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué el mal se presenta como bien? Y para que los buenos no se den cuenta de que hay un mal. Y entonces esa manera, esa similitud, tiene un sentido no solo de parte del mal para engañar a los buenos, sino también como purificación. Notemos que los peones, cuando advierten esto, parece que el trigo y la cizaña son dos plantas bastante similares, y la diferencia se nota más bien cuando producen fruto, al final. Los peones quieren sacar inmediatamente la cizaña. Y el dueño del campo les dice que no, que esperen hasta el fin, cuando venga la cosecha, signo, como dice Jesucristo, del fin de los tiempos. El enemigo que siembra esa cizaña es el demonio, la cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles. Lo cual nos da también un gran consuelo y es otro de los centros de esta parábola. El bien definitivamente triunfa. Nuestra vida cristiana, que recorre estas alternativas, que somos purificados también por las persecuciones, por las injusticias, por el mal que reina en el mundo, sabemos cómo termina la historia. No tenemos ninguna duda de que el bien triunfa. Y este es nuestro gran consuelo y nuestro gran aliciente para continuar haciendo el bien a pesar de las persecuciones en mayor o en menor medida. Como les digo, persecuciones a veces cruentas, violentas, evidentes y en su gran mayoría sutiles, poco visibles. Recordemos las tentaciones de Cristo en el desierto. El demonio siempre presenta como algo bueno. Convierte estas piedras en panes. Tienes hambre, lo puedes hacer, hazlo. No hay nada de malo. Y Jesús descubre el mal que estaba escondido allí. Lo mismo en las otras tentaciones. No solo de pan. El demonio usa algo bueno. No es malo el pan, no son malos los bienes de este mundo. Lo malo es que eso sea lo único que vale, lo único para lo cual hay que vivir. Y entonces, al mismo tiempo que la parábola nos muestra esta dificultad, esta persecución, también nos está mostrando el aspecto positivo y sobre todo el aspecto positivo. El bien triunfa y por eso es tan importante que nos mantengamos siempre en la verdad, que nos mantengamos siempre en el bien, a pesar de las dificultades. Y un detalle más que lo va a explicitar San Pedro en una de sus cartas, cuando los cristianos de esa primera época
esperaban que Jesucristo volviera rápido, una esperanza de una segunda venida prácticamente inmediata. Y veían que los años iban pasando y Jesucristo no volvía. Y entonces Pedro responde a eso y les dice, no es que Dios no vuelva, sino que da tiempo para la conversión. Y acá viene también otra grandeza de estas palabras del Señor. Es verdad que en el mundo hay buenos y malos, pero Dios da la oportunidad a los buenos para crecer en su bondad, para crecer en la virtud, para crecer en la purificación, y también da la oportunidad a los malos para que se conviertan. Eso es lo que dice San Pedro, da tiempo para que todos se conviertan, da oportunidades una y otra vez repetidas a lo largo de toda la vida, para que tal vez algunas de esas malas semillas, por pura misericordia de Dios, se conviertan en buenas y acepten la salvación. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos conceda la gracia de la perseverancia. Es una parábola que nos infunde esperanza, que nos infunde paciencia, que nos infunde este don de la perseverancia, para que continuemos siempre haciendo el bien, con sabiduría, con prudencia, con esa lucidez que solamente Dios nos puede dar, y que confiemos profundamente en que un día también nosotros participaremos de ese gozo eterno en la patria del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.